El emprendimiento ha sido glorificado en los últimos años como el camino de los valientes, la ruta de los libres y el símbolo máximo del éxito moderno. Las redes sociales están llenas de frases motivadoras, de imágenes de autos lujosos y laptops junto a playas paradisíacas que prometen un estilo de vida sin jefes, sin horarios y con abundancia infinita. Pero detrás de esa imagen idealizada hay un territorio mucho más complejo, profundo y transformador. Un lugar que no todos logran atravesar, porque en él se prueba el verdadero temple del ser humano frente al dinero, frente al miedo y frente a sí mismo. Emprender no es solo tener una idea, es aprender a sostenerla cuando el entusiasmo se disuelve, cuando el entorno no cree, cuando el dinero escasea y cuando la duda se convierte en compañera silenciosa. Emprender es, antes que nada, un proceso de autoconocimiento. Es descubrir tus límites, tus sombras, tus patrones y la relación que realmente tienes con el valor. Porque no hay negocio que prospere si el emprendedor no ha aprendido a ver su propio valor reflejado en lo que ofrece. El verdadero pórtico del emprendedor no es una puerta de entrada al dinero, sino una puerta de salida del miedo. Todo comienza cuando decides dejar de buscar seguridad y eliges construirla. Cuando dejas de depender del salario para empezar a depender de tu creatividad, tu disciplina y tu propósito. Esa transición no se da en un solo paso, sino en un conjunto de batallas mentales y emocionales que ponen a prueba tu convicción. La mayoría abandona, no porque no tenga una buena idea, sino porque no soporta la incertidumbre de sostenerla. El emprendimiento real no se trata de vender productos, sino de crear soluciones. No se trata de competir por precio, sino de diferenciarte por propósito. Cada negocio exitoso tiene detrás una historia de visión, sacrificio y fe. Una visión que se mantiene viva incluso cuando los resultados tardan en llegar. Un sacrificio que no se impone como castigo, sino como entrenamiento. Y una fe que no depende de la suerte, sino de la coherencia entre lo que haces, piensas y sueñas. Muchos quieren ser emprendedores por el dinero, pero el dinero nunca es suficiente para mantenerte en pie cuando todo se complica. El dinero no te sostiene cuando las ventas no llegan, cuando los clientes se van o cuando el cansancio te hace dudar de si valió la pena. Solo el propósito puede sostenerte ahí. Solo el fuego interno de saber por qué lo haces te permite seguir avanzando cuando parece que todo se derrumba. El pórtico del emprendedor es ese punto en el camino donde te das cuenta de que ya no puedes volver atrás, que ya no puedes conformarte con un sueldo, que ya no puedes seguir construyendo sueños ajenos, que necesitas darle forma a algo que nazca de ti. Es la línea que divide la comodidad de la libertad, la obediencia de la creación, el miedo de la expansión. Cruzar ese pórtico implica renunciar a la excusa de la estabilidad para abrazar la incertidumbre del crecimiento. Pero aquí está la verdad que pocos dicen: emprender duele. No por la falta de dinero, sino por la cantidad de veces que tendrás que reinventarte. Emprender exige que mueran versiones tuyas que ya no sirven, que dejes atrás la identidad de empleado, que te enfrentes al espejo del fracaso sin victimismo, que aprendas a vender sin vergüenza y a perder sin perderte. Es un proceso espiritual disfrazado de desafío económico. Y como todo proceso espiritual, no todos están listos para atravesarlo. La sociedad nos enseña a buscar empleo, no a crear valor. Nos entrena para obedecer estructuras, no para construirlas. Por eso, el emprendedor es una anomalía en el sistema. Es alguien que no acepta las reglas tal como son, que las estudia, las entiende y luego las transforma. El emprendedor no huye del sistema, lo hackea. Aprende cómo funciona el flujo del dinero, las emociones del mercado, las dinámicas de consumo, y usa todo eso a su favor. Mientras otros se quejan del sistema, el emprendedor lo usa como tablero de juego. Cada vez que alguien decide emprender, está declarando algo más grande que un negocio. Está declarando independencia mental. Está diciendo que su valor no depende del reconocimiento de un jefe, sino de la capacidad de crear algo que impacte a otros. Que su tiempo no tiene un precio fijo, sino un potencial infinito. Esa mentalidad es la base de la libertad. No la libertad ilusoria del dinero rápido, sino la libertad consciente de quien entiende que el crecimiento no es cuestión de suerte, sino de estrategia, mentalidad y propósito.
Por eso este capítulo no se trata de darte una guía técnica sobre cómo abrir una empresa o cómo escalar tus ventas. Se trata de algo más profundo, de ayudarte a comprender la esencia emocional, filosófica y energética del emprendimiento. Porque el éxito no nace del conocimiento técnico, sino del dominio interior. Puedes aprender estrategias, marketing, finanzas o liderazgo, pero si no aprendes a dominar tus emociones frente al riesgo, el miedo y la escasez, cualquier estrategia se derrumbará. El pórtico del emprendedor es un umbral que divide dos mundos, el mundo de la reacción y el mundo de la creación. Quienes viven en el primero solo responden a lo que el sistema les ofrece. Quienes cruzan al segundo comienzan a construir lo que el sistema aún no sabe que necesita. Son los arquitectos del cambio, los que imaginan futuros posibles, los que transforman necesidades en oportunidades y miedos en movimiento. Y tú, que estás escuchando esto, estás frente a ese pórtico. Tal vez no lo sabías, pero cada vez que has sentido que tu talento no encaja en lo tradicional, cada vez que has sentido que podrías crear algo más grande que tu empleo, cada vez que la idea de emprender te asusta y te emociona al mismo tiempo, has estado llamando a esta puerta. Lo que viene a continuación no es una promesa de éxito fácil, sino una travesía que te transformará más allá del dinero. Porque el emprendimiento real no es un camino para hacerse rico, sino para hacerse libre. Cuando alguien decide emprender, lo primero que enfrenta no es el mercado, ni la competencia, ni siquiera la falta de capital. Lo primero que enfrenta es su propia mente. La mente que, durante años, fue entrenada para buscar seguridad, para aceptar límites, para creer que el camino correcto era tener un empleo estable, ahorrar un poco y conformarse con lo posible. Esa mente, acostumbrada a obedecer órdenes y seguir estructuras, entra en pánico cuando le toca ser su propio jefe. El silencio de la independencia es más fuerte que el ruido de la rutina. Y es ahí donde muchos sienten por primera vez el vértigo de la libertad. El miedo al fracaso no es miedo a perder dinero, es miedo a perder identidad. Porque cuando emprendes, todo lo que haces se convierte en una extensión de ti. Si tu proyecto fracasa, sientes que tú fracasaste. Si no vendes, crees que tú no vales. Pero esa asociación es falsa y destructiva. El fracaso es un resultado, no una definición. El fracaso no te dice quién eres, solo te muestra lo que aún no sabes. Aprender a mirar el error como un maestro, y no como una sentencia, es la primera lección del emprendedor. Muchos no logran avanzar porque siguen queriendo emprender con mentalidad de empleado. Quieren garantías antes de actuar, quieren certezas antes de invertir, quieren resultados sin riesgo. Pero el emprendimiento es el terreno opuesto a la certeza. Es un juego donde los resultados llegan solo a quienes se atreven a moverse aún sin tener todas las respuestas. El sistema premia la acción, no la intención. Por eso los grandes empresarios no son los que más saben, sino los que más hacen. Los que prueban, ajustan, fallan y vuelven a intentar. El riesgo no desaparece con la experiencia. Solo cambia de forma. El emprendedor maduro no deja de tener miedo, simplemente aprende a tomar decisiones a pesar del miedo. Comprende que la valentía no es ausencia de temor, sino dominio de él. El riesgo se vuelve su lenguaje cotidiano. Aprende a medirlo, a gestionarlo, a jugar con él sin ser devorado. Cada paso que da fuera de su zona de confort lo fortalece y cada error que enfrenta con conciencia lo acerca más a la maestría. El dinero en las primeras etapas del emprendimiento rara vez llega rápido. Y está bien que sea así, porque si llegara demasiado pronto, no tendrías el tiempo necesario para convertirte en la persona capaz de sostenerlo. Emprender te entrena para recibir abundancia de forma consciente. Te enseña paciencia, disciplina y visión a largo plazo. Cada día que luchas contra la impaciencia, estás forjando el carácter necesario para administrar el éxito cuando llegue. El dinero rápido puede enriquecer tu cuenta, pero solo el proceso lento enriquece tu mente. Hay una etapa en la que todos los emprendedores se sienten solos. Es el momento en que el entusiasmo inicial se ha disipado. Los amigos se alejan porque no entienden lo que haces.
Los familiares te preguntan si no sería mejor buscar un trabajo normal. Y tú empiezas a preguntarte si acaso cometiste un error. Ese es el punto donde la mayoría abandona. Pero también es el punto donde los verdaderos emprendedores se diferencian del resto. Porque en ese vacío descubren su porqué, su fuego interno, su propósito. Aprenden a sostener su visión incluso cuando nadie más la sostiene. El propósito no se encuentra en los libros ni en las frases inspiradoras. Se descubre en la experiencia, en la fricción, en los días donde no sabes si seguir o rendirte. El propósito es el sentido que sobrevive cuando ya no queda motivación. Y solo quien atraviesa esa oscuridad lo encuentra. Por eso, todo gran negocio tiene detrás una historia de resistencia. No porque fuera fácil, sino porque fue inevitable seguir adelante. Cuando el emprendedor empieza a tener sus primeras victorias, algo cambia dentro de él. Ya no busca validación, busca expansión. Ya no necesita demostrar nada, solo quiere servir más y mejor. El dinero deja de ser el objetivo y se convierte en una consecuencia. Y ahí está la verdadera transformación. Porque cuando el dinero deja de ser el centro, aparece la abundancia. No la abundancia de acumular, sino la de fluir. Ya no se trabaja por dinero, se trabaja con propósito. Y cuando el propósito se alinea con la acción, el dinero llega como energía natural del intercambio. Pero ese punto solo se alcanza después de haber enfrentado el caos. El caos de no saber si podrás pagar el mes siguiente, de ver cómo se desmoronan tus planes, de llorar frente a la computadora porque no ves salida. Ese caos no es señal de fracaso, es señal de iniciación. Ningún emprendedor auténtico ha llegado al éxito sin haber pasado por el infierno de la incertidumbre. Es allí donde se templa el carácter, donde se forma la resistencia emocional que te permitirá sostener tu negocio cuando crezca. El emprendimiento no te da estabilidad, te da flexibilidad. No te ofrece certezas, te da libertad. No te regala dinero, te enseña a generarlo. Y esa enseñanza es invaluable, porque el día en que aprendes a crear valor desde cero, te vuelves invencible. Puedes perderlo todo, pero nunca perderás la capacidad de reconstruirlo. Esa es la verdadera riqueza, la que no depende de tus bienes, sino de tu mentalidad. Emprender no es una carrera de velocidad, es una prueba de resistencia. No gana el que llega primero, sino el que no se rinde. Y la clave está en comprender que no se trata solo de construir un negocio, sino de construir una versión más grande de ti mismo. Cada decisión, cada fracaso, cada logro es parte de una alquimia interior que transforma al soñador en creador, al empleado en empresario, al dependiente en libre. Muchos buscan fórmulas, pero el emprendimiento no tiene fórmulas universales. Tiene principios, y uno de ellos es que nadie puede hacer el trabajo por ti. Puedes tener mentores, cursos, herramientas y estrategias, pero si no aplicas, nada cambia. El verdadero éxito no está en la información, sino en la implementación. Y el que se atreve a actuar, aunque sea imperfectamente, está siempre un paso por delante del que sigue esperando el momento ideal. El pórtico del emprendedor no se cruza una sola vez, se cruza cada día. Cada vez que eliges creer en ti cuando nadie más lo hace, cada vez que te levantas después de caer, cada vez que inviertes en tu visión aun cuando el miedo te susurra que no lo hagas. Emprender no es un acto, es un hábito de fe, acción y propósito constante. Una vez que el emprendedor supera las primeras etapas de incertidumbre, comienza un nuevo desafío, uno más silencioso, pero mucho más profundo: mantener la visión. Porque cuando los resultados empiezan a llegar, también llega el ruido. El ruido de las oportunidades que parecen irresistibles, el ruido de los elogios que pueden inflar el ego y el ruido de la comparación que puede hacerte perder el enfoque. Mantener la claridad en medio del ruido es uno de los actos más difíciles y más sagrados del camino emprendedor. El éxito no destruye a nadie. Lo que destruye es la falta de preparación para sostenerlo. Muchos negocios que justo cuando empiezan a crecer porque su fundador se distrae con lo superficial. Creer que el crecimiento es señal de descanso es un error. El crecimiento es una señal de madurez, pero también de responsabilidad. Significa que ya no trabajas solo para sobrevivir, sino para servir, para escalar, para impactar. Cada nueva etapa exige una nueva versión de ti. Y si no evolucionas, tu empresa se estanca contigo.
Por eso el liderazgo es la esencia del emprendimiento. Un líder no es quien manda, sino quien inspira, quien sostiene la visión cuando todo parece incierto. Ser emprendedor es convertirse en líder de uno mismo primero, y luego de otros, porque el equipo que formes reflejará tu nivel de claridad, de energía y de propósito. Si tú dudas, tu equipo también dudará. Si tú te paralizas, el proyecto se detiene. Pero si tú mantienes la fe, aun en los días difíciles, el equipo encontrará fuerza en ti. El crecimiento real no ocurre cuando vendes más, sino cuando entiendes por qué vendes. Hay negocios que crecen hacia afuera, pero se vacían por dentro. Hay emprendedores que logran grandes cifras, pero pierden el alma en el proceso, porque olvidan la razón original que los llevó a crear. Un negocio sin propósito se convierte en una máquina de desgaste, pero uno con propósito se transforma en una fuente inagotable de energía. El propósito no solo te da dirección, te da combustible. El dinero, en este punto, deja de ser una meta y se vuelve una herramienta. Una herramienta para ampliar tu impacto, para generar empleo, para innovar, para devolver. Los emprendedores que comprenden esto son los que construyen imperios sostenibles porque no ven el dinero como fin, sino como medio. El dinero no tiene moral, adopta la intención de quien lo maneja. Si lo usas para servir, crece contigo. Si lo usas para impresionar, se escapa entre tus dedos. A medida que avanzas, el tiempo se vuelve tu recurso más valioso. Al principio intercambias horas por resultados, pero llega un punto en que debes aprender a intercambiar estrategia por libertad. La diferencia entre un emprendedor y uno sabio está en cómo usa su tiempo. El primero se agota haciendo todo él mismo. El segundo aprende a delegar, a automatizar, a construir sistemas que funcionen incluso cuando él no está. Porque la verdadera libertad no se trata de trabajar menos, sino de construir algo que trascienda tu presencia. El estrés, ese enemigo invisible del emprendedor moderno, no se elimina, se transforma. Al principio te estresa la falta de resultados, luego te estresa tener demasiadas responsabilidades. Pero en ambos casos, el estrés solo es energía mal administrada. Cuando aprendes a convertir la presión en impulso, descubres que el estrés es combustible, no castigo. Lo importante no es eliminarlo, sino canalizarlo hacia la creación. El cuerpo y la mente se vuelven herramientas críticas en este punto, porque sin energía el talento se diluye. Sin descanso, las ideas pierden brillo. Un emprendedor agotado no puede liderar con claridad. Por eso, cuidar tu salud no es un lujo, es una estrategia. Alimentarte bien, moverte, dormir, desconectarte, no son caprichos, son inversiones. Inversiones en tu rendimiento, en tu visión, en tu capacidad de sostener el ritmo. A medida que el negocio madura, también lo hace la mentalidad del fundador. Ya no se trata solo de ganar dinero, sino de construir legado. Un legado no se mide por la facturación, sino por el impacto, por las vidas que cambias, por los problemas que resuelves, por las puertas que abres a otros. El verdadero emprendedor entiende que el éxito personal pierde sentido si no genera valor colectivo, porque el crecimiento sin propósito es solo expansión vacía. En este punto, la competencia deja de importar. Empiezas a entender que no estás compitiendo con otros, estás compitiendo con tu versión anterior. Que tu único rival es tu propio límite. Cuando te enfocas en mejorar un 1% cada día, el mercado deja de ser una amenaza y se convierte en un espejo. Los verdaderos emprendedores no temen a la competencia, la honran porque saben que los obliga a evolucionar. El miedo al estancamiento se convierte en tu nuevo motor. No porque temas perder, sino porque entiendes que la vida misma es movimiento. La expansión constante no es una obligación, es una consecuencia natural del crecimiento interior. Tu negocio crece al ritmo que creces tú. Y cuando dejas de invertir en ti, todo se detiene. Por eso los grandes empresarios son, ante todo, grandes estudiantes. Nunca dejan de aprender, nunca dejan de cuestionar, nunca dejan de reinventarse. Pero también llega el momento en que te das cuenta de que no todo crecimiento vale la pena, que no todo lo grande es mejor, que a veces expandirse demasiado rápido es perder el alma del proyecto. Y ahí entra la sabiduría de la moderación, de saber cuándo avanzar y cuándo estabilizar. Emprender no es una carrera hacia el infinito, es una danza con el equilibrio. Saber frenar también es un signo de madurez.
El emprendedor exitoso aprende a ver su negocio como un organismo vivo, que respira, crece y cambia. Aprende a escuchar sus ritmos, a leer las señales del mercado, a adaptarse sin perder esencia. No busca dominar, busca comprender, porque cuando comprendes el juego ya no necesitas forzar las piezas. El flujo se vuelve natural, la expansión se vuelve inevitable. En esa etapa, la visión se expande más allá del dinero, más allá de la empresa. Comienzas a pensar en impacto, en sostenibilidad, en comunidad. Entiendes que el verdadero éxito no se trata de tener más, sino de crear más valor para más personas. Y es ahí donde el emprendedor se transforma en arquitecto de cambio, en alguien que no solo busca libertad personal, sino que crea estructuras que permiten la libertad colectiva. Emprender, al final, no es solo construir un negocio rentable, es construir un espejo donde se refleje tu evolución interior. Porque cada reto que enfrentas afuera tiene su raíz dentro. El negocio es solo el escenario, el verdadero emprendimiento ocurre en ti. Cada logro financiero es un reflejo de un logro emocional, de una conquista interna. Por eso los negocios más sólidos son aquellos que crecen desde una conciencia elevada, y cuando logras conectar la mente del empresario con el corazón del ser humano, todo cambia. El trabajo deja de ser carga y se convierte en arte. La estrategia deja de ser cálculo y se convierte en intuición. La ambición deja de ser ego y se convierte en visión. En ese punto, ya no trabajas para ganar, trabajas para dejar huella. Y ese es el punto donde el emprendimiento se vuelve espiritual, donde el propósito y la prosperidad se funden en una misma energía. Cuando el emprendedor llega al punto donde su negocio camina solo. Cuando la marca respira sin que él la empuje a cada instante. Cuando las cuentas ya no lo desvelan, pero la pasión sigue encendida. Entonces comprende que el verdadero tesoro nunca fue el dinero, sino la transformación personal que el camino le regaló. Porque el emprendimiento no solo te da recursos, te da carácter. Te enseña a sostenerte en el caos, a confiar cuando no hay garantías, a crear valor incluso en la escasez. Ahí entiendes que cada caída fue una inversión invisible, que cada puerta cerrada fue una redirección necesaria, que cada noche de incertidumbre forjó la confianza que hoy te sostiene. El éxito deja de ser una cima y se convierte en un estado de conciencia. Ya no se trata de alcanzar más, sino de ser más. De usar tu influencia para iluminar caminos, de enseñar a otros que la libertad no se hereda, se construye, y que el miedo es solo el impuesto que se paga por avanzar. El emprendedor maduro ya no busca competir, busca contribuir. Ya no necesita gritar su éxito, lo refleja en su calma. Sabe que el dinero es importante, pero no suficiente. Que el propósito es el faro que lo guía cuando la brújula del mercado se confunde. Y que la verdadera rentabilidad no está en las cifras, sino en la coherencia entre lo que hace, lo que dice y lo que siente. Porque cuando logras eso, todo el sistema se alinea a tu favor. El camino del emprendedor termina donde empieza el del maestro, porque llega un momento en que el conocimiento acumulado pide ser compartido, no para presumir, sino para multiplicar. Cuando enseñas lo que sabes, cuando ayudas a otros a elevarse, la vida te devuelve con abundancia lo que antes llamabas éxito. El emprendedor consciente ya no busca ser el primero, busca que nadie se quede atrás, y es ahí, en esa nueva etapa, donde el ciclo se completa, donde comprendes que el negocio fue solo un vehículo, una herramienta sagrada para conocerte, para expandirte, para servir. El dinero fue el lenguaje, pero el mensaje siempre fue la evolución, porque el verdadero emprendimiento no termina en una transacción, sino en una transformación. Así, el emprendedor que comenzó con miedo termina con propósito. El que comenzó buscando sobrevivir termina aprendiendo a trascender. El que un día vendía su tiempo, ahora compra libertad con sabiduría. Y en su andar deja un rastro, una enseñanza, una huella invisible que inspira a otros a atreverse. Porque en el fondo, emprender es construir templos invisibles en la mente de quienes te observan.
Es demostrar que la vida puede ser más que un empleo, que la rutina puede romperse, que la pasión puede convertirse en sustento, y que la fe, cuando se alimenta con acción, siempre paga. Ese es el verdadero pórtico del emprendedor, el punto donde el miedo se transforma en maestría, donde la ambición se purifica en servicio, y donde el dinero deja de ser el destino para convertirse en la consecuencia natural de haber elegido un camino con propósito. Y cuando cruzas ese pórtico, ya no vuelves a mirar el mundo igual, porque entiendes que el éxito no es tener más, sino ser más. Que el poder no está en lo que posees, sino en lo que inspiras. Y que el mayor negocio que podrás construir en esta vida será siempre el de convertirte en la mejor versión de ti mismo.